Ahora. Muy buenos días. Soy el vicealmirante Marcial Gamboa, director del Museo Naval. Y quiero, en primer lugar, agradecerle su presencia al otro lado de la Cámara para seguir esta segunda conferencia de las 3 programadas por el Instituto de Historia y Cultura Naval dentro del ciclo denominado Historias Navales, y que en este caso estas 3 en particular va a ser con motivo de la próxima reapertura del Museo Naval en Madrid. Quiero también pedirles disculpas por estos 5 minutos de retraso, pero que estamos en directo y son los problemas del directo. Este ciclo ha nacido con vocación de permanencia en el tiempo, por cuanto pretende abordar aspectos concretos de nuestra historia naval y que, debido a la situación generada por el COVID, se emite en directo por el canal YouTube de la Armada, con una mínima asistencia presencial. Estamos seguros, y así lo esperamos, que en el futuro, además de emitir las conferencias por este canal, contemos simultáneamente con una significativa asistencia presencial. Será sin duda una magnífica señal de que hemos superado esta terrible pandemia. Aquellos que nos siguieron en la primera conferencia que se emitió el pasado mes de julio desde el Museo Naval de Ferrol, recordarán que versó sobre la evolución del buque de guerra y que estuvo a cargo del capitán de navío don José María Blanco Núñez, quien en su brillante y entretenida charla hizo mención al proyecto museístico de 1792, que posteriormente, en 1843, reinando Isabel II, cristalizaría en lo que hoy es el Museo Naval de Madrid, así como a que desde entonces el Museo Naval ha dispuesto siempre de una magnífica colección de modelos de buques. Modelos de buques de los que podemos estar muy orgullosos, por cuanto se encuentra esta colección entre las mejores del mundo. Hoy, para emitir esta segunda conferencia que versará sobre la cartografía del Museo Naval, que también es otra de las colecciones estrellas de este museo y de la que también podemos estar muy orgullosos, nos encontramos en una sala emblemática de este propio museo. Una sala que reproduce la cámara de oficiales de una fragata de la primera mitad del siglo XIX. Siento que no puedan contemplarla, pero les invito a que cuando vengan al museo la admiren. Sala que es utilizada para reuniones de los miembros del Real Patronato y que está dedicada al almirante González Ayer, que fue director de este museo en la última década del siglo pasado y cuya impronta y buen hacer marcó una etapa. En esta conferencia de hoy pretendemos dar a conocer la importancia que la cartografía ha tenido siempre en el devenir de la historia de la Armada y, por ello, de la propia historia de España. Y en este orden de ideas, puede entenderse que la colección cartográfica también haya estado, al igual que los modelos de buques, presente en el Museo Naval desde sus comienzos. Así las cosas, les invito ahora a que nos acompañen en una expedición cartográfica, a lo largo de las salas renovadas del museo y a través de un discurso cronológico centrado en nuestra historia que resalta los principales hitos navales de la historia de la Armada. Una historia que pretendemos, en palabras del almirante Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y Cultura Naval y de quien depende este museo también, se perciba libre de complejos, sin buscar excusas para justificar lo que salió mal, ni ofrecer disculpas para que nos perdonen todo aquello, que pienso que es mucho, que salió bien. Estoy seguro que no se arrepentirán de acompañarnos, porque tendrán la oportunidad de conocer la historia de la cartografía marítima en España desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, porque podrán apreciar la extraordinaria contribución de España en el descubrimiento geográfico del mundo, hecho incontestable y visible precisamente a través de nuestra cartografía, porque conocerán a los autores, instituciones y figuras históricas que participaron de alguna manera en la configuración de la historia de la cartografía marítima de España. Y finalmente, y por último, y no menos importante, les permitirá contribuir, y así lo esperamos y se lo agradecemos, a la difusión de la riqueza patrimonial que custodia el Museo Naval. Riqueza patrimonial. Rico patrimonio de todos los españoles que, mediante sus modelos de buques, instrumentos náuticos, armamento naval, retratos de personajes ilustres, libros, documentos, estampas, cerámica, fotografías, dibujos y, por supuesto, mapas y globos terrestres, permite la reconstrucción de nuestra historia marítima desde la génesis de España hasta nuestros días. Para ello, contamos hoy como conferenciante con don José María Moreno Martín, jefe del Departamento de Cartografía y de la colección de instrumentos náuticos del Museo Naval. Puedo decirles, sin caer en falta de objetividad, pues forma parte del equipo técnico del museo, que don José María Moreno es un experto en esta materia, y así lo avalan las numerosas conferencias, publicaciones y trabajos sobre historia de la cartografía náutica de la que es autor,
los prestigiosos grupos de trabajo cartográficos de los que es miembro y las exposiciones temporales del museo en las que ha participado como comisario. Por cierto, que la última que participó fue la de Fuimos los Primeros, Magallanes, el cambio de vuelta al mundo, que seguramente recordarán y esperemos que hayan visitado, y que tras su inauguración en otoño del año pasado se prorrogó ante su enorme aceptación hasta marzo, que hubo que clausurarla por el brote de la pandemia. Y como no quiero robarle un minuto más a la conferencia, que estoy seguro despertará su interés, le voy a dar paso a don José María Moreno, añadiendo únicamente que a la finalización de su disertación habrá un periodo para contestar las posibles preguntas o cuestiones que nos hayan mandado o que puedan mandar en ese momento, y así como que me permitan la licencia de recordar que, como decía el almirante Guillén Tato, historiador naval y director de este museo durante casi 40 años, Europa aprendió a navegar en libros españoles, y creo que no se ha aventurado a añadir que con una significativa aportación navegó con su cartografía náutica. Muchas gracias por su atención y por estar ahí. José María, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al vicealmirante don Marcial Gamboa, director del Museo Naval, por brindarnos este espacio único, este escenario verdaderamente privilegiado para hablar del Museo Naval, y nos va a permitir hacerlo desde el propio corazón del Museo Naval. Y asimismo quería agradecerle también sus generosas y amables palabras de presentación. Quería igualmente felicitar al Instituto de Historia y Cultura Naval por esta serie de conferencias con el título Historias Navales, y agradecerle su invitación para estar hoy aquí, lo cual es un auténtico placer para mí. Y por supuesto, quería agradecer a todas las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla por regalarme su atención y su tiempo durante unos minutos. Porque yo lo que pretendo es invitarles a, pues a embarcar en una expedición que nos va a llevar por todos los mares del mundo, y lo podemos hacer sin salir del Museo Naval. Yo les propongo embarcar en una expedición cartográfica por el Museo Naval, que es el título de esta conferencia. Y es que la cartografía, como vemos, siempre ha acompañado al museo desde su primer proyecto a finales del siglo XVIII. Desde entonces ha visto crecer entre sus paredes una colección de cartografía que nos permite reconstruir la historia de la cartografía náutica hasta nuestros días. En el próximo mes de octubre, en sus primeros días, el Museo Naval reabrirá de nuevo sus puertas y contará con una cuidada selección de mapas, de atlas, de globos terráqueos, que a través de sus nuevas salas y de un nuevo discurso museográfico nos va a permitir conocer el verdadero valor de la Armada Española en la historia de la cartografía mundial. Y el primer proyecto que incluye ya la cartografía es el que presentó José Mendoza y Ríos en 1789. Él pues presenta un proyecto para crear una biblioteca general en Cádiz para la instrucción de los marinos a finales del siglo XVIII. Y este proyecto, pues digamos que fue apoyado por Antonio Valdés, el secretario del Despacho de Marina. En 1792 consigue que Carlos IV, el rey, decrete la creación de un museo naval en San Carlos, en Cádiz, que albergará un gabinete de modelos de buques, un gabinete de instrumentos náuticos y científicos, una biblioteca general de manuscritos e impresos y una colección de cartas náuticas. Como vemos, la cartografía ha estado presente en el Museo Naval desde su origen. Pero la destitución del ministro Valdés en 1796 y el problemático comienzo del siglo XIX con guerras continuas contra franceses y contra ingleses, pues hace que este proyecto pues no prosperara. Y todo el patrimonio tuvo que repartirse entre distintas instituciones de la Armada, hasta que en 1843
se crea por fin en el Palacio de los Consejos el Museo Naval, en la madrileña calle Mayor, esquina a Bailén. Y en lo que respecta a la cartografía, tan solo unos años después, en 1856, hay un Real Decreto que dispone que se reúnan en la biblioteca del Museo Naval todos los libros, manuscritos, cartas y planos que existen en el Ministerio de Marina. Piezas todas ellas de un extraordinario valor, digamos, y que viene dado por su extensión tanto cronológica, porque tenemos cartografía que abarca 500 años, como por su extensión geográfica, pues no existe ni océano, ni mar, ni tierra que no esté representada en el fondo cartográfico de la Armada. Me gustaría aclarar, antes de ponernos en marcha, que la cartografía que se exhibe en el Museo Naval es preferentemente náutica. Y por lo tanto, antes de entrar en materia e ir directamente a por los mapas, me gustaría hablar brevemente del mar. Pues andar sobre él, es decir, navegar, presenta algunas particularidades, básicamente la falta de referencias en alta mar, que hacen que la cartografía terrestre sea diferente a la cartografía náutica. Y para ello me he permitido robarle a Martín Cortés de Albácar, pues unas palabras de su tratado de navegación de mediados del siglo XVI, del breve compendio de la esfera y del arte de navegar, donde dice lo siguiente: digo que navegar no es otra cosa sino caminar sobre las aguas de un lugar a otro, y este camino, el de la mar, difiere de los de la tierra en tres cosas. El de la tierra es firme, el de la mar fluxible, el de la tierra quedo, el de la mar movible, y el de la tierra señalado, y el de la mar ignoto. Bien, pues una vez hecha esta reflexión, aclaración creo que necesaria, pues como repito, como vemos, no es lo mismo hablar de un mapa de tierra que un mapa de mar, ni tampoco utilizarlo. Ahora sí, podemos comenzar nuestra travesía. Y vamos a hacerlo desde el mar Mediterráneo, un mar Mediterráneo medieval que entonces era aún el centro de un mundo incompleto y en el que se vivió la primera etapa de la navegación, que fue una etapa de formación y de aprendizaje. Y la navegación, además, bueno, pues ofrecía un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, y sus signos comunes permitían que los distintos pueblos de las costas del Mediterráneo pues utilizasen los mismos instrumentos y los mismos mapas. Y cuando me refiero a estos mapas, estoy hablando de los portulanos, que contienen ya la información precisa para mantener una navegación segura. Y este modelo cartográfico toma su nombre de los libros de los navegantes en los que recopilaban toda la información que era necesaria para los pilotos, es decir, las desembocaduras de los ríos, los puertos, las zonas de bajo, las zonas rocosas, todo lo que era importante para la navegación. Y claro, el traslado de toda esta información escrita a una superficie en piel dio lugar al documento gráfico que ahora vemos y que conocemos como carta portulana o portulano. Su origen es incierto. Respecto a la fecha, las primeras referencias son del siglo XIII y la más antigua que conocemos es la que vemos ahora mismo en pantalla, que es la Carta Pisana que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Pero ¿cómo se hacía una carta portulana? Porque el material utilizado para las cartas portulanas era el pergamino y se utilizaba preferentemente la piel de cordero o de ternera y se preparaba, bueno, pues lavando esa piel con agua y con cal, dejándola varios días en remojo, y una vez que se secaba, se raspaba bien para eliminar cualquier rastro de carne o de pelo que quedara todavía, ¿no? Una vez limpia, como vemos en la imagen más o menos, bueno, pues sobre una superficie extensa, se ponía esa piel y se tensaba mediante traviesas, tiraban de ella para hacerla lo más lisa y lo más extensa posible, y una vez que ya estaba seca se pasaba un último repaso con una media luna de madera que se denominaba lunelum, de tal manera que quedaba preparada para trabajar en ella. En muchos casos el tamaño mismo de la piel del cordero o de la ternera era el que determinaba las dimensiones de la carta náutica y se conservaba invariablemente, como vemos aquí en la parte izquierda, la zona del cuello del animal. El trazado sobre el pergamino se hacía en la parte blanca. ¿Por qué? Porque recibía mejor las tintas, los colores, y la parte amarilla, como vemos, quedaba para el reverso. Esto se hacía después de regularizar todos sus bordes y dejar, como vemos aquí, es común, ese cuello del animal del que hablaba antes, que en este caso, bueno, pues se trata de una lengüeta, ¿no?, que cierra una especie de carpeta. Aunque en otras ocasiones
En ese cuello del animal pues se hacía un agujero, el mapa se enrollaba y con una cinta se ataba como los antiguos rollos o cilindros romanos. Desde entonces son muy pocas las cartas náuticas que han llegado hasta nosotros. El Museo Naval, es una de las pocas instituciones que cuenta con documentos originales de cartas portulanas, ¿no? Vamos a ver una muestra. Esta es la primera que tenemos y que van a poder ver en el Museo Naval, que es el Portulano del Mediterráneo de Mateo Prunes, del año 1563. En él se ve perfectamente delimitada la costa del Mediterráneo y vemos cómo está plagada de nombres que están colocados perpendicularmente a esa costa, que es lo que verdaderamente importa. Lo voy a repetir varias veces, pero lo que verdaderamente importa en estos mapas, lo que interesa es la costa y el mar. Es decir, el interior de los continentes, como vemos, se adornaba, ¿no? Se ornamentaba, pero realmente lo que interesa es la costa, y aquí vemos cómo está perfectamente definida. En la parte inferior derecha vemos el Mar Rojo, que se pintaba con ese color como influencia judía, ¿no? Y era común, vemos también que en su punta tiene una línea blanca, y era común en esta cartografía, en las representaciones del Mar Rojo, esa línea blanca que digamos que representaba el lugar por el que se abrieron las aguas en la huida del pueblo judío de Egipto. En este mapa también podemos ver que no faltan las figuras religiosas. Tenemos a la Virgen con el niño en la parte del cuello. Aquí en este mapa sí que es claramente evidente el cuello del animal, ¿verdad?, a la izquierda. Y también tenemos información de la construcción naval, porque tenemos ahí un par de buques que nos informan de cómo era la construcción de barcos en aquel momento. También de esos años, este es de 1559, tenemos el Atlas del Mediterráneo, en la hoja de la península ibérica y de las costas de África. Es una obra de Diego Omen que también podrán contemplar en el Museo Naval. Se trata de 7 hojas plegadas que tienen representado todo el Mediterráneo, están plegadas como un atlas, y este tipo de representación, digamos que no fue muy común por la cantidad de tiempo y de dinero que suponía. Por lo tanto, podemos pensar que se trata de algún encargo de gente adinerada, ¿no?, que hacía estos encargos más delicados. Esto que tenemos aquí es el Portulano del Mediterráneo de Joan Martínez, de 1565. Otra carta que podrán ver en el Museo Naval, que tiene más influencia oriental, porque digamos que los autores de esta cartografía se fueron trasladando desde Mallorca hacia el interior del Mediterráneo, entonces tienen más influencia oriental, y digamos que Joan Martínez, en sus cartas, él firma como cosmógrafo de Su Majestad Felipe II, lo cual, digamos, en cierto modo es extraño, tendría efectivamente ese cargo, pero lo normal es que estas cartas fueran obra de familias, de dinastías que pasaban de padres a hijos, a nietos, y que se mantuvieron durante varios siglos, como es el caso, por ejemplo, de este otro portulano que también podremos ver, que es el de la familia Oliva, y que es un portulano del Mediterráneo, que es lo que verdaderamente importa. Como digo, la costa de la península ibérica, como vemos, solamente está representada la parte del Mediterráneo, porque, pues como he dicho antes, el interior de los continentes no importa tanto como el mar. Y si nos alejamos geográficamente de esta cuenca mediterránea, pues nos encontramos con este portulano del norte de Europa, fechado en torno a 1550 y que representa la costa atlántica europea. Sabemos que el pergamino era un material caro, un material difícil de trabajar, complicado de elaborar, por lo que, pues cuando ya había perdido, digamos, su función, pues era reutilizado para otros menesteres. Y se han encontrado pues cartas portulanas ya inservibles como forros de libros o como pantallas de lámpara, se le daba otro uso. Y sería este precisamente el caso de este portulano del norte de Europa que vemos ahora, que también se conserva en el Museo Naval, que está manifiestamente deteriorado porque cuando perdió su uso, dejó de ser un mapa, entonces se utilizó como el forro de un ejemplar de un libro de 1574. Y para terminar con las cartas portulanas, he traído aquí este mapa a modo de anécdota, porque digamos que las cartas portulanas tuvieron tal influencia en la cartografía que se salen de los límites medievales en las que habitualmente las enclavamos. Este mapa es de mediados del siglo XVIII, del año 1744, de Antonio de Matos. Está realizado por un marino
que representa el seno mexicano y las islas del Caribe, pero es un homenaje a la cartografía portulana, pues digamos que está hecho en pergamino y toda la tipología corresponde perfectamente, incluso ese cuello del animal en la parte izquierda, a los portulanos medievales. Bien, pues la segunda etapa de nuestra expedición comenzará en 1492, el momento en el que Cristóbal Colón llega a América, porque este viaje cambia la forma de navegar. Se abandonó la navegación costera, la navegación cercana a la costa, que evidentemente en el mar Mediterráneo bueno, pues era muy eficaz, pero que bueno, pues es inservible en un nuevo mar abierto y desconocido como es el Océano Atlántico. Y el estudio de las corrientes marinas, los regímenes de los vientos, la mejora en la construcción naval, la observación de los astros, todos esos son factores que ayudan para que la navegación sea mejor y por lo tanto también la cartografía. Y de esta manera abandonamos el Mediterráneo medieval, pues el descubrimiento del Nuevo Mundo trasladó el foco comercial, político, económico, desde ese Mediterráneo hacia América, una América más renacentista. Y con las raíces en los portulanos empezaron a elaborarse nuevos mapas. Y en esa transición de la cartografía medieval a la cartografía renacentista, el mejor ejemplo que tenemos es la carta de Juan de la Cosa. Nos encontramos ante la pieza más destacada del Museo Naval, y se trata de un mapa único, pues es el mapa en el que por primera vez se representa América. Es, por lo tanto, el origen de la cartografía americanista, es decir, de aquí en adelante todos los mapas de América, antes de este mapa ninguno. Su autor, Juan de la Cosa, contó con, natural de Santoña, pues contó con información de los dos primeros viajes de Cristóbal Colón a los que él fue. Asimismo contó con información del tercer viaje del almirante, también de Cristóbal Colón, así como de los viajes que realizó hasta 1499 en compañía, por ejemplo, de Américo Vespucho o de Alonso de Ojeda. En esta carta podemos ver, evidentemente, las raíces medievales. Aquí vemos las raíces medievales que todavía, digamos, nos recuerdan a los portulanos, y la carta está dividida en dos pieles por la mitad, y en la parte occidental vemos digamos, la zona del cuello del animal que nos recuerda también, como digo, a esos portulanos. Y precisamente ahí es donde se fecha, se data la carta, y en una línea bajo San Cristóbal, que lo estamos viendo en media pantalla, que dice: Juan de la Cosa la hizo en el puerto de Santa María en el año de 1500. Bien, pues vamos a disfrutarla. Y lo primero que vemos es que carece de coordenadas geográficas, pero sí llama nuestra atención una línea longitudinal que la corta por el centro, que representa el Ecuador, y otra línea paralela más al sur que representa el trópico de Cáncer. Y a estas dos líneas paralelas hay una vertical en color azul que corta a ambas. Esta línea simbolizaría el reparto del mundo entre portugueses y españoles, que eran las dos grandes potencias en este momento en el mundo y se repartían la tierra. Sobre esta línea hay quien dice que sería el resultado de la bula intercaetera de Alejandro VI de 1493, que colocaba la línea a 100 leguas del archipiélago de Cabo Verde, más beneficioso para los españoles, para los castellanos. Otras teorías hablan de que sería la resultante del Tratado de Tordesillas de 1494, que la coloca a 370 leguas del archipiélago de Cabo Verde, más beneficiosa para los portugueses. Sería imposible detenernos en todos los detalles de la carta, ¿no? Por la cantidad de información geográfica, religiosa, mitológica, política de la época que recoge. Por ejemplo, en la topografía, el mapa tiene 1485 nombres y 5 leyendas mayores, y la caligrafía de la práctica totalidad de los nombres son finos caracteres en letra gótica. Estos nombres se encuentran alineados a lo largo de la costa, como vimos anteriormente en los portulanos, y al igual que en los portulanos se utiliza el color negro para los puertos y el color rojo para aquellos puertos y para aquellos accidentes que resultaban más importantes y que querían destacar. En la parte central de Asia, por ejemplo, nos encontramos los Reyes Magos que van camino de Belén
siguiendo la estrella que está ahí en esa esquina superior izquierda, como vemos, a caballo, los Reyes Magos, y llegan a Belén con su topónimo, con la Virgen María, San José y el niño entre ambos. Pero lo que verdaderamente hace única a esta carta, lo que verdaderamente la hace única, es ver la primera imagen de América, que es la que tenemos ahora mismo en pantalla, y que representa al Nuevo Mundo como una gran mancha verde, ¿no? Habitualmente se ha interpretado esta imagen como una representación, una evocación de la gran frondosidad de las selvas tropicales que tanto sorprendieron a los europeos cuando llegaron. Pero lo cierto es que quizá lo que se esconde detrás de este gran manchón verde es un acertado recurso visual que cuando vemos la carta nos hace llevar nuestra mirada hacia esa gran mancha, que es lo que verdaderamente es importante destacar, que son las Indias que se acaban de descubrir. Y para llamar aún más nuestra atención, el autor utiliza varias escalas en la carta. Es decir, hay una escala para el mundo antiguo, para África, para Asia y para Europa, y sin embargo hay una escala superior que sobredimensiona las nuevas islas descubiertas. Si nos fijamos, incluso si comparamos en el mapa, la isla de Cuba resulta ser prácticamente mayor que la península ibérica. Pero lo que interesa es dar propaganda a lo descubierto. Pero, ¿por qué se hizo una carta tan grande en un momento en el que este modelo, digamos, no se hacía, no se llevaba, ¿no? Bueno, pues porque era necesario recopilar todos los descubrimientos geográficos que se habían realizado desde 1492, recopilar esos 8 años de navegaciones en el mundo. Y el arzobispo Juan Rodríguez Fonseca, que era el organizador de los viajes a América, estimó que nadie era más indicado para hacer esta carta que el propio Juan de la Cosa, porque el propio Fonseca decía de Juan de la Cosa que estaba más familiarizado con las regiones de América que con las habitaciones de su casa. Por lo tanto, podemos decir que las dimensiones de la carta, la riqueza en los materiales que se utiliza, la cantidad de información manejada por muy pocas personas que aparece en la carta, nos da idea de que podría haber sido un encargo de Juan Rodríguez Fonseca para que los reyes católicos conocieran la nueva geografía del mundo en el año 1500. La carta ha llegado a nosotros en un buen estado de conservación si tenemos en cuenta la edad. Esta mayorcita son 500 años, y si tenemos en cuenta las vicisitudes por las que ha pasado, que verdaderamente darían para una auténtica novela. Porque una vez que se hace la carta y se guarda, digamos, porque había muy pocas personas que tenían acceso a esa información por, digamos, la importancia de lo que allí se había dibujado, bueno, pues en 1511 tenemos referencia de esa carta cuando se reúne Juan Rodríguez Fonseca con Pedro Mártir de Anglería, y este lo deja escrito en sus décadas del Nuevo Mundo, cuando dice que estuvieron viendo en Burgos esferas, mapas y tal, y entre ellos el de Juan de la Cosa. Si tenemos esto en cuenta, hasta 1832 no volvemos a tener noticia de la carta de Juan de la Cosa. Son más de 300 años, más de 3 siglos, sin saber nada de la carta, hasta que en 1832 Charles de Valkenaer, un entomólogo y geógrafo francés, compra en una almoneda un nuevo mapa para su rica biblioteca, y es nuestra Carta Universal de Juan de la Cosa. Evidentemente, invita al círculo de científicos y de geógrafos con el que él se rodea, entre los que se encuentran Alexander von Humboldt y el español Ramón de la Sagra, que va a ser un personaje fundamental, importantísimo, para que hoy la carta esté en España y más concretamente en el Museo Naval. Porque pasó el tiempo y en 1853 los herederos del barón de Valkenaer decidieron vender su biblioteca. Y Ramón de la Sagra, que sabía lo que había en esa biblioteca y sabía que estaba la carta, alertó al gobierno español, asimismo publicó en los distintos diarios de tirada nacional la importancia de esa carta y que había que pelear por ella. El gobierno español le comisionó para que pujara en París, en subasta pública, y lo hizo y consiguió traer la carta para España por 4.321 francos. Y cuando se trajo, pues se depositó en el Museo Naval en 1853, en su sede de la Casa de Godoy, en
en su gabinete, perdón, en el gabinete de descubridores y sabios marinos con el número de inventario 553. Pero las andanzas de nuestra carta no acabaron ahí. A consecuencia de la Guerra Civil Española, en noviembre de 1936, se decidió trasladar la carta desde el Museo Naval, junto con otros documentos y otras piezas de gran valor, a Valencia, donde quedaron depositadas hasta el final de la contienda. Y desde entonces, la carta solamente ha salido del Museo Naval en 4 ocasiones. 3 de ellas, a magnas exposiciones temporales en los años 50 y 70 del siglo pasado, y la última en 1987, aunque esta vez ni salió del barrio ni cruzó la acera, porque la carta se trasladó al Gabinete de Documentación Gráfica del Museo del Prado para el análisis de su soporte y de sus pigmentos. Y de este análisis, bueno, pues reveló que los pigmentos utilizados eran los que habitualmente se usaban en la pintura del siglo XV. En la próxima reapertura del Museo Naval, pues podemos verla en esta vitrina construida ex professo para la ocasión. Se trata de un mueble de acero de alta calidad. El vidrio de seguridad que protege la pieza tiene un filtro que va a evitar el 99% de la radiación ultravioleta, lo que generará en el interior un microclima de temperatura y de humedad que se mantendrá constante. Bien, pues a principios del siglo XVI, que es donde nos encontramos actualmente, Lisboa y Sevilla eran los centros neurálgicos en la navegación del momento. Y precisamente en Sevilla, en 1503, es cuando se construye la Casa de la Contratación, que concentró el desarrollo tecnológico y científico de la navegación de la época. Y la Carta de Juan de la Cosa, su modelo, digamos, serviría para que se reflejase en ella la posterior cartografía que se hizo en la Casa de la Contratación, especialmente a partir de 1508, que es cuando se crea el cargo de piloto mayor y cuando se le encarga a Américo Vespucho, el primer piloto mayor de la Casa de la Contratación, que construya el Padrón Real. ¿Qué es el Padrón Real? El Padrón Real es un mapa, un modelo, un patrón en el cual se van añadiendo todas las nuevas noticias que vienen de América. Se viaja a América, los navegantes, y van dibujando la carta y esa información se va, digamos, adicionando a este Padrón Real, ¿no? Y una de estas actualizaciones del Padrón Real la tenemos en esta Carta Universal de Diego Rivero de 1529. En el Museo Naval podremos contemplar una copia de 1866, y lo cierto es que el título de este documento explica mejor que yo lo que es un padrón real. Y dice lo siguiente: Carta Universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora. Era el mapa más actualizado de la geografía en ese momento. También podemos ver en el recorrido por el Museo Naval uno de los últimos mapas hechos en la Casa de la Contratación. Estoy hablando del Estrecho de Magallanes, de la Tierra de Fuego, que se le atribuye a Antonio Moreno en 1618. La verdad es que estos mapas tienen un valor incalculable porque son muy pocos los que han llegado hasta nuestros días. Y junto a estos mapas que estamos viendo, también en la Casa de la Contratación, se publicaron numerosos tratados de navegación que situaron a Castilla, España, en la cabeza de las ciencias náuticas del siglo XVI. Estas obras tenían información muy variada, información sobre astronomía, sobre instrumentos náuticos, también sobre cartografía. Algunos incluían incluso mapas entre sus hojas. Y bueno, pues en el Museo Naval podremos ver en esa sala de descubrimientos El arte de navegar de 1545 de Pedro de Medina, que fue un auténtico bestseller que se tradujo a varios idiomas de distintos países europeos. El breve compendio de la esfera y del arte de navegar de Martín Cortés de 1551 o La cosmografía de Apiano de 1584. Y hasta aquí, si nos fijamos, toda la cartografía que hemos visto en el museo surge de la experiencia de la navegación, de los descubrimientos, y está orientada preferentemente hacia los pilotos. Sin embargo, a finales del siglo XVI, en Centro Europa, especialmente en los Países Bajos y más concretamente en Amberes y en Ámsterdam, pues territorios bajo la corona española, comienza a hacerse una cartografía más visual, más impactante, más espectacular, lo que permitió que la cartografía tuviera más calado entre la sociedad, y me estoy refiriendo a los atlas. Porque en el siglo XVI es cuando aparece el atlas
que ahora conocemos, con su concepción moderna, es decir, con una colección de mapas ordenados, encuadernados, del mismo tamaño, con relación entre ellos, y el primer mapa con esta configuración fue el de Abraham Ortelius. En el Museo Naval podremos ver el Theatrum Orbis Terrarum, que así se llama, la edición de 1584, que cuenta con 114 mapas y que fue también un bestseller de la época, del que se hicieron múltiples ediciones a lo largo del XVI y también del siglo XVII. Gerard Mercator dio un paso más y creó nuevos mapas con referencias cartográficas, ya con referencias y coordenadas que ya lo situaban en el mundo. Estamos hablando evidentemente de la célebre ya proyección Mercator, y aquí tenemos en el museo pues este atlas de 1630 realizado en Ámsterdam, que podremos ver junto a este otro, el Civitatis Orbis Terrarum, que es un atlas realizado por George Brown y que bueno, es el primer atlas sistemático de ciudades del mundo. Toma como modelo el Theatrum Orbis Terrarum del mundo y digamos que lo centraliza en las ciudades. Y yo he abierto aquí por la hoja de Sevilla, Cádiz y Málaga, que nos permite saber cómo eran estas ciudades a finales del siglo XVI. Y no quería abandonar siglo XVI, siglo XVII sin pararme en estas dos joyas. Estos globos, uno terrestre de 1688, otro celeste de 1693 de Vincenzo Maria Coronelli, que podremos ver en el discurso del Museo Naval. Tienen 108 y 120 centímetros de diámetro respectivamente, con una altura superior al 1,5 metros, y digamos que son de las pocas parejas que se conservan con este tamaño. Junto a los globos de Coronelli también contamos con 3 esferas armilares de los siglos XVII al siglo XVIII, y dentro del siglo XVIII también contamos con globos terráqueos, y yo he traído aquí como anécdota este globo terráqueo de 7,5 centímetros. Se trata de un globo de faltriquera, un globo de bolsillo realizado por John Carey. Tiene 7,5 centímetros de diámetro, con su estuche de piel en 2 mitades. Y finalizaremos con los globos del siglo XIX. Hay 5 globos más del siglo XIX que podrán ver distribuidos entre las vitrinas del Museo Naval. Y de esta manera llegamos al siglo XVIII, el momento de esplendor de la Marina científica. Cuando llega la dinastía borbónica a España hay un momento, digamos, de desarrollo social, económico, que también se hace sentir en las ciencias, ¿no? Y digamos que la primera manifestación de esta cartografía científica en el siglo fue la aportada por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la Comisión Hispano-Francesa para la medición del grado del meridiano terrestre, que se hizo en el Ecuador entre 1734 y 1746. Y este mapa, que podremos ver en la exposición junto a los retratos, es fruto de aquella expedición. Además nos dejaron memorias y otra documentación importante. Lo cierto es que la gran cantidad de cartografía que se produjo durante el siglo XVIII por la corona española y la simultaneidad en el tiempo de todas las expediciones nos obliga a clasificarlas teniendo en cuenta su tipología. Hay comisiones hidrográficas, expediciones político-científicas, comisiones de límites, expediciones militares, botánicas, de fomento, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente es imposible que podamos detenernos en todas ellas, pero sí les diré que entre 1774 y 1793 se levanta cartográficamente toda la costa americana, que va desde California hasta Alaska. Y es que desde que Colón llegó a América, las expediciones españolas buscaron afanosamente el paso que pusiera en comunicación el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y este fue el motor de buena parte o la mayoría de las expediciones que se pusieron en marcha en el siglo XVII y en el siglo XVIII también. Y por destacar alguna de estas expediciones, pues podemos ver que es el primer plano que se conoce de San Francisco, en la costa americana, de 1775, de Diego Panes. O este otro, que es el puerto del Capitán Bodega, de 1775, cartografía manuscrita del momento, con la expedición de Juan Francisco de la Bodega y Francisco Mourelle en las costas californianas. O este otro, esta carta esférica de la parte noroeste de la costa de América,
realizado por Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés en 1792, que a bordo de la Sutil, la Mexicana, 2 goletas, pues levantaron más de 30 cartas de latitudes próximas a los 60 grados y buscando, como digo, ese paso entre Atlántico y Pacífico que evidentemente no descubrieron. Aquí lo que estamos viendo es el borrador, ¿no?, de la isla de Vancouver, ¿no?, la que hoy identificamos como la isla de Vancouver en la costa noroeste de América. Pero, sin ninguna duda, la expedición más importante del siglo XVIII en España y una de las principales de Europa fue la de Alejandro Malaspina y José Bustamante entre 1789 y 1794, y la intención de la misma era, siguiendo a James Cook y al conde de la Pérouse, era conocer de primera mano la situación de los territorios del imperio en ultramar y ver los recursos, cómo podían administrarse para seguir manteniendo esos territorios. Para ello utilizaron los mejores medios del momento. Es decir, se hicieron 2 corbetas exprofeso para la expedición, adaptada a los campos que se quería tocar. Se recopilaron toda la documentación de expediciones anteriores. Se hizo una selección cuidada de personal y, por supuesto, se utilizaron los mejores y más modernos instrumentos náuticos científicos del momento, que son los que estamos viendo en pantalla, que pertenecen a la colección de instrumentos científicos del Museo Naval, que podremos ver también en la visita al museo, y que son los que se utilizan para levantar cartas como esta, que estamos viendo, que es una de las casi 1000 que generó esta expedición de Malaspina y Bustamante, que se trata, pues, del puerto de Montevideo, levantado en 1789 por Felipe Bauzá. Otra expedición importante del momento es la hidrográfica del Atlas de la América Septentrional, que contó con 2 divisiones y al frente de una de ellas iba Cosme Damián Churruca, la dirigía. Y él fue quien levantó este plano geométrico de la capital de Puerto Rico en 1794. ¿Para qué se hizo este mapa? Bueno, pues este mapa se hizo para sustituir a los antiguos, los desfasados cuarterones de principio de siglo, como este que vemos en pantalla, digamos. Entonces ya vemos que se hace una cartografía. Si nos fijamos en los mapas de Churruca, es una cartografía más fea que aquellos portulanos que veíamos al principio, ¿verdad?, tan coloridos. Cada vez la cartografía, digamos que es más oscura, pero, por supuesto, es muchísimo más exacta, ¿no?, y sustituía a estos cuarterones. En cuanto a las expediciones militares, que también las hubo, por supuesto, pues destaca la participación española en la independencia de los Estados Unidos. Y tenemos dos representaciones cartográficas. Una de ellas es la toma de la plaza de Pensacola en 1781, a la que corresponde este mapa, que es un mapa curiosísimo y único en cuanto a su tipología y a su disposición. Es un mapa que está dividido en viñetas, y en cada una de las viñetas pues tenemos en una leyenda lo que va ocurriendo y un dibujo que nos muestra cómo evoluciona ese episodio, cómo evoluciona la batalla, para dejarnos una gran viñeta central con el momento en el que José Solano y Bote llega con su armada para socorrer a Bernardo de Gálvez, y de hecho el título de Marqués de Socorro que recibió precisamente se debe a su acción destacada en este episodio. Otro de los mapas únicos que podrán contemplarse en el Museo Naval es el de los dominios británicos y franceses en la América Septentrional. Y es único por 2 razones. La primera es porque es un mapa pintado al óleo. Es un óleo de más de 2 metros de largo por 1,5 de alto. Y la segunda razón es porque este fue el documento que el conde de Aranda, el embajador español en París, envió en 1783 a Floridablanca con los límites de las posesiones españolas y americanas tras la paz de Versalles. Y aunque el mayor peligro español provenía de la mar, digamos que las amenazas también llegaban por tierra, y este es el caso del enfrentamiento secular entre portugueses y españoles por los límites en el interior de América heredados del Tratado de Tordesillas. Para solucionar este conflicto se establecieron diversas comisiones de límites, y de una de ellas, de la del Marqués de Valdelirios,
Yo he traído aquí este mapa maravilloso de Francisco Millao, de 1770, en el que vemos cómo los colores, ese color rojo, amarillo, son los que nos dicen dónde estaban los territorios castellanos y los españoles y portugueses. Y para ir terminando ya nuestra edición y empezar a volver a casa, vamos a surcar las aguas del Pacífico siguiendo la ruta que Andrés de Urdaneta abrió en 1565, la ruta del Galeón de Manila. Y entre la cartografía del Pacífico se conserva esta representación de la isla de San Carlos, una expedición de Felipe González de Aedo en 1770, que es lo que nosotros conocemos ahora como la isla de Pascua. Este es el primer mapa de la isla de Pascua y en él ya aparecen representados, ahí vemos algunos de sus moais, de sus célebres moais. También tenemos cartografía de la isla de Tahití, de la expedición de Domingo Boenechea, o de los 3 viajes que Juan de Lángara realizó a Filipinas entre 1765 y 1774. Y en España, mientras todo esto ocurría lejos de nuestras fronteras, la actividad cartográfica no fue de menor valor. Lo más destacado fue el trabajo de Vicente Tofiño San Miguel. Su Atlas Marítimo Español, en 1783, comenzó a levantar todas las costas españolas y en 1789 publicaba esta magna obra con 47 cartas de gran calidad que permitió conocer con exactitud el perímetro de la península ibérica. Y se trata de un auténtico monumento a la cartografía, que podrá verse también en el museo, y cuyas cartas tienen tal precisión que alguna de ellas se ha utilizado incluso en los primeros años del siglo XX. Y después de hablar de tanta expedición, de tanto viaje, de tanta comisión, de tanto mapa, tanta documentación, nos preguntamos qué hacemos, ¿no? ¿Dónde se guardaban tantos mapas? ¿Qué hacemos con ellos? Y para la custodia y para la actualización de toda esta cartografía se creó en 1797 la Dirección de Trabajos Hidrográficos. Y bueno, pues ustedes pueden ver en sus paseos por Madrid, en la calle de Alcalá 56, pueden ver la fachada de la última sede de esta Dirección de Trabajos Hidrográficos, donde estuvo hasta 1932. Y la organización de esta dirección, que era muy sencilla al principio, que estaba dirigida por José Espinosa y Tello, pues fue complicándose a medida que el siglo XIX avanzaba. Felipe Bauzá fue su segundo director y Martín Fernández de Navarrete, por ejemplo, también sería director de la Dirección de Hidrografía. Y lo cierto es que lograron sobrevivir a la Guerra de la Independencia, a las guerras contra los ingleses, pero no será hasta mediados del siglo XIX cuando comencemos a ver síntomas de recuperación en la hidrografía española. Fue Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, entonces director de la Dirección de Hidrografía, quien organizó 3 grandes comisiones hidrográficas simultáneas. La Comisión Hidrográfica de Filipinas, levantó todo el archipiélago filipino, la Comisión Hidrográfica de las Antillas, con base en la isla de Cuba y más concretamente en La Habana, y la Comisión Hidrográfica de la Península Ibérica, a la que pertenece este mapa, esta carta náutica de la Ría de Arosa de 1885. Y de esta manera, pues volvemos y regresamos a las puertas del Museo Naval como punto y final de esta expedición cartográfica de la que espero que hayan disfrutado. Únicamente estaría invitarles al Museo Naval. Lo que hemos visto aquí ha sido solamente digitalmente, son los únicos mapas que he podido traerles, pero yo les invito a que personalmente visiten el Museo Naval y vean su cartografía. Las puertas del Museo Naval volverán a abrirse en los primeros días del mes de octubre, con nuevas salas, con un nuevo discurso, que sin duda va a seguir haciendo este museo único e incomparable. Muchísimas gracias por su atención. Ahora, una vez terminada la conferencia, veo que tengo algunas preguntas por el chat que voy a pasar a responder. Sí, me pregunta por la carta de Juan de la Cosa, entiendo que es quizá la pieza más destacada, la que más atención produce, sobre la presencia de los ingleses en la carta de Juan de la Cosa. Efectivamente, digamos que en la carta de Juan de la Cosa, digamos que recopila toda la información geográfica desde 1492 a 1500. Entonces,
Esta es la razón por la que, por ejemplo, la representación de África, por ejemplo, esté perfectamente lograda. ¿Por qué? Porque los portugueses, con Cabral, con Vasco de Gama, han navegado por esa zona y tienen una cartografía a la que tiene acceso Juan de la Cosa. Y en América, me preguntan por los ingleses, también se recoge la presencia de Juan Caboto. Juan Caboto llegó a la zona norte del seno mexicano, ya posiblemente en la parte de la Florida, y efectivamente esto está reflejado mediante cinco banderas inglesas que Juan de la Cosa coloca en esa zona de tal. Es por eso una de las razones que, digamos, le dan todavía más importancia a la carta de Juan de la Cosa es la cantidad de información recopilada, no ya solo de las navegaciones que se hacen en Castilla, de la Casa de la Contratación, sino de las navegaciones que están haciendo los portugueses, los ingleses y otras naciones y que se incorporan a esta carta. Hablan de la proyección de los portulanos en el padrón real. La verdad es que en la Carta de Juan de la Cosa no tiene una proyección geográfica todavía. Se están haciendo estudios cartométricos de la carta. El último de ellos que yo he consultado incluso habla de 3 escalas distintas en la carta. Hasta ahora mismo se hablaba de 2, una para la parte del mundo antiguo y otra para la zona de América, y parece ser que incluso en el Océano Atlántico podría haber una tercera zona de escala que sería diferente a las 2 anteriores. Pero digamos que aunque hay zonas de la carta de Juan de la Cosa que se aproximan mucho en graduación a las cartas actuales, posiblemente, digamos, no tendrían esa intención, o por lo menos no se consiguió. La primera carta que posiblemente sí ya lo consiga sería la de Cantino en 1502, una carta en la que, digamos, que ya existen unas latitudes muy próximas a la realidad y con una intención bastante clara. Si me pregunta por el color rojo en los portulanos, la verdad es que los portulanos bueno, pues son un compendio de una serie de información, sobre todo tiene una influencia religiosa importantísima. En ellos, como vemos en la Carta de Juan de la Cosa, que hereda otros portulanos, en el portulano, por ejemplo, en 1375, por ejemplo, cuando Abraham Cresques hace su carta, su magnífica carta, ya coloca a los Reyes Magos, y lo que tenemos es una verdadera, una visión de la historia bíblica. La Biblia está representada. También podemos ver junto al Mar Rojo, no lo he marcado, no daba tiempo, evidentemente, pero en el portulano de las Olivas estaba representado, por ejemplo, las 3 cruces de la crucifixión de Jesucristo. Por lo tanto, en los portulanos, digamos que hay un compendio importantísimo de todo lo que era la religiosidad en esa etapa. Tenía una influencia grandísima. De hecho, muchos miniaturistas que trabajaban para la Iglesia eran los que trabajaron también para hacer estos portulanos, ¿no? Sí, me pregunta por la conservación de estas cartas antiguas. Nosotros tenemos que pensar que los que realmente conservamos estas cartas antiguas somos nosotros. Los portulanos, por ejemplo, los que nosotros hemos visto hoy aquí, digamos que son portulanos que no se utilizaron para la navegación, porque la función de la cartografía en aquel momento era su uso, era su utilización. Entonces, ¿qué ocurre? Que los portulanos se usaban en una navegación y a mitad de navegación, por ejemplo, eran inservibles. ¿Por qué? Porque la humedad del barco, las condiciones, el agua, etcétera, etcétera, hacían esa carta inservible y hacían escalas en Mallorca, en puertos del Mediterráneo, y iban renovando esas cartas náuticas que les servían. Por lo tanto, la conservación en ese momento era difícil. La que ha llegado hasta nosotros es la de aquellas cartas, digamos, que no han tenido ese uso. Digamos que hay un momento que los portulanos pasan un poco de los barcos a los palacios. Entonces es cuando se hacen esas peticiones de portulanos, de gente adinerada, de gente con bibliotecas importantes, que los mostraban y que permitieron que en esas bibliotecas se pudieran mantener y pudieran llegar hasta nuestros días.
Hoy es común encontrar mapas, y normal, mapas del 17 o del 18, en el que aparecen los agujeritos de las chinchetas porque han estado colgados en determinadas paredes o porque se han estado utilizando. Ahora mismo, digamos que sí que se realiza una labor de conservación importante y bueno, pues digamos que es una de las labores y de las luchas más importantes que tenemos ahora mismo, el conservar esa documentación en perfecto estado para que nos dure otros 500 años más, por lo menos, si pudiera ser. Pues muchas gracias a todos por su atención y bueno, pues les agradezco enormemente que hayan estado presentes en esta retransmisión.